Bien, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de Autodesk. Mi nombre es Mauricio y el día de hoy proseguimos con este curso en fusionlearning.com. Perfecto, quiero darles la bienvenida a todos los que nos siguen semana a semana, los que siguen los cursos de Combustion y todos en general. Ok, hoy vamos a empezar a trabajar con la herramienta. Vamos a desempolvar una parte olvidada de Combustion que estoy seguro que a ustedes les va a fascinar. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy es en este caso, una escena motion graphics donde vamos a aprender a utilizar lo que son expresiones por primera vez dentro de lo que es el Autodesk Combustion. ¿Ok? Entonces sean todos cordialmente bienvenidos y vamos a empezar. Bien, en primer lugar vamos a crear lo que es una pequeña animación. Okay, donde nosotros vamos a hacer algo vistoso y nos vamos a introducir a lo que son los motion graphics y expresiones, okay, aunque las expresiones sirven para todo, de hecho. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear una nueva composición, 3 dimensiones, okay, es muy importante. Y bueno, vamos a escoger un formato adecuado con el cual nosotros queramos trabajar. En este caso voy a escoger 1920 por 1080. Vamos a trabajar con 30 fotogramas o de hecho con 29.97 frames por segundo, que es lo adecuado cuando se trabaja con motion graphics, ¿ok? Una duración de 10 segundos. Vamos a trabajar con lo que es el color de background negro y vamos a empezar a trabajar. Bien, ya tenemos acá el Autodesk Combustion abierto y vamos a empezar rápidamente con la práctica. Lo primero que vamos a hacer en este caso es crear un background, ¿okay? Que va a ser la base de nuestra animación, la base de la animación que nosotros vamos a crear. Entonces, para crear un background simplemente vamos a crear lo que es un color sólido, ¿okay? Yo creo que todos ya sabemos cómo crear un color sólido o una capa de sólido. Lo que vamos a hacer es simplemente presionar Control N y vamos a cambiar el tipo de elemento que queremos crear. Lo vamos a colocar en lo que es solid, ¿okay? Vamos a conservar esas mismas características que tiene la composición, que es esta, y bien, vamos a trabajar relativamente con lo mismo. Vamos a cambiar probablemente el color de background a un color un plomo, un plata oscuro, ¿okay? Simplemente para tener un fondo de referencia. Esto luego lo podemos cambiar. Y bien, vamos a crearlo. Entonces, como ven acá nosotros ya tenemos lo que es un solid creado, pero este sólido no está conectado a lo que es la composición. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es conectar el sólido, que en este caso va a ser el background, a lo que es la composición que hemos creado. De hecho, vamos a denombrar esta composición, ¿okay? La vamos a llamar, por ejemplo, Compositing Motion Graphics, ¿ok? Y bien, vamos a irnos a lo que es la gráfica de nodos y vamos a conectar lo que es este solid a lo que es la composición. Entonces, de modo que acá ya deberíamos de tenerlos enlazados. Vamos a seleccionar el elemento sólido y lo vamos a denombrar como background OBG. ¿Okay? Siempre es importantísimo tener ordenado a la hora sobre todo de crear y elaborar motion graphics. Es importantísimo mantener un orden. Bien, entonces lo que vamos a hacer es algo bastante sencillito. Vamos a intentar crear una animación de océano, ¿ok? Pero va a ser una animación distinta a la que ustedes conocen. Bueno, en fin, lo que vamos a hacer es crear una animación de océano. Para crear lo que es nuestro, podríamos decir, dibujo, ¿no? Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver qué cosa podemos utilizar para crear las olas. De hecho, lo que voy a hacer en este momento es importar un vector, que es un barco, que nos va a permitir tener una referencia para poder trabajar nuestra animación y así poder introducirnos a lo que son las expresiones. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente irme acá a lo que es archivo y voy a poner en este caso open o import, bueno, más que nada vamos a poner open.
que nos va a permitir a nosotros importar lo que es un elemento. Entonces vamos a darle aquí, Open. Y en este caso yo tengo lo que es mi gráfico guardado dentro de lo que es una carpeta. Es un vector, como pueden ver acá. Y vamos a importarlo al combustion. Lo vamos a importar al espacio de trabajo para poder componerlo en la composición ya creada. Vamos a ver, ok. Lo tenemos aquí. Vamos a irnos a lo que es Graphics. Y vamos a conectarlo a lo que es Compositing. ¿Ok? Entonces lo tenemos aquí. Bien, entonces este barco a nosotros nos va a servir como referencia. Pensemos que queremos crear una animación. ¿Ok? Queremos crear una animación del barco. Y debajo del barco debería de haber una especie de oleaje. Debería de haber olas, debería de haber, bueno, cosas que normalmente creamos en los motion graphics. Entonces en este caso nosotros vamos a crear lo que es el océano a punta de vectores circulares, que podemos crearlo en el combustion, ¿ok? Y esos vectores circulares, animarlos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo podría crear directamente el vector en esta composición y enseñarles un poco de lo que queremos hacer. De hecho es lo que vamos a hacer, ¿ok? Control N, vamos a crear, recuerden, un nuevo vector sólido y le vamos a poner en este caso, por ejemplo, vector, ¿no? De todos modos luego lo vamos a eliminar, simplemente va a ser un ejemplo de referencia que ustedes que quiero que ustedes tomen para que vean un poco de qué se trata las expresiones, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar lo que es vector y vamos, bueno, a crearlo con las mismas características y probablemente lo creemos en un color blanco, ¿ok? Entonces, bien, vamos a enlazar estos objetos, recordemos, nuevo, composición, y en este caso voy a disminuir la escala del vector. Entonces, bien, voy a ponerlo esto en 20%. Bien, en este caso no es un vector circular, simplemente es un sólido que le hemos achicado, pero pensemos que, por ejemplo, esto es lo que nosotros queremos crear como base para lo que es el océano que queremos crear en esta animación. Entonces el océano debería de tener un movimiento, porque si nosotros simplemente creamos este vector de forma sólida y no tiene ninguna animación, básicamente sería algo, podríamos decir, poco atractivo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es crear una animación de este sólido, que esté en una animación, bueno, que nosotros coloquemos, y además que esa animación sea constante y infinita, ¿okay? Porque recuerden que queremos crear lo que es un océano. Entonces para eso es lo que nos sirven las expresiones, para crear animaciones de forma automática, ¿okay? Entonces yo creo que ya me han entendido por dónde voy. Vamos a crear en este caso una nueva composición donde vamos a animar el vector que creemos con las expresiones. Para esto vamos a irnos a lo que es nueva composición. En este caso vamos a trabajar con 1000 de alto y 1000 de ancho. ¿Okay? Vamos a trabajar con la misma cantidad de frames, es muy importante. La misma duración de composición final. Y el background o el color de fondo de la composición negro. Okay, recuerden que estamos creando una nueva composición. Esta vez estamos creando la composición para crear el gráfico y animarlo de forma aparte e independiente. Entonces en esta nueva composición nos bastaría con colocarlo en 2 dimensiones. No tendríamos por qué trabajar con el 3D aún, porque bueno, básicamente aún no lo necesitamos para este ejemplo. Vamos a darle OK y fíjense bien que ahora tenemos 2 nuevas composiciones, o una. Sí, okay. Tenemos la composición principal que hemos creado, que se llama Compositing Motion Graphics, y tenemos la segunda composición que hemos creado, que es esta. Vamos a denombrarla para mantener el orden y saber qué es lo que tenemos dentro del combustion. En este caso yo lo voy a llamar, por ejemplo, vector o icono, como quieran llamarle, circular animado. ¿Ok? Entonces esta composición va a albergar el vector que nosotros animemos.
Vamos a crear ese vector, simplemente control N, ¿ok? Y vamos a crear el sólido. Va a mantener las mismas características de esta nueva composición. Y vamos a darle en el color de background blanco. ¿Ok? Vamos a trabajar con vectores blancos. Bueno, ustedes pueden trabajar con los colores que deseen, ¿no? Simplemente esto les muestro de ejemplo. Vamos a darle OK. Siempre es bueno ver que todo esté en orden, ¿ok? El tiempo de duración, todo es OK. Y lo vamos a colocar aquí. Perfecto, fíjense bien que acá ya tenemos el sólido, pero no tenemos la vista de la composición. Vamos a ir a la gráfica de nodos. Y en este caso, fíjense bien que tenemos dos composiciones. Una composición principal, que viene a ser esta, ¿okay? Que está manteniendo al background y al vector del barco que hemos importado. Y tenemos una segunda composición que hemos creado hace un momento, donde va a estar albergado el vector que animemos. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente seleccionar lo que es este elemento y lo voy a llevar a lo que es el vector. ¿Okay? Voy a toquetear estos nodos para que se diferencien de los demás. Vector, aquí le voy a dar que me muestre información. De este modo yo puedo saber que este es un nodo elemental. Esto simplemente lo hacemos para que un nodo, esto también es bastante importante, para que un nodo muestre en este caso su información. Simplemente le damos anticlic en el propio nodo y le damos en lo que es mostrar información de footage, ¿no? Entonces nos va a mostrar qué información contiene ese elemento. Damos lo propio aquí, simplemente para poder ver un poco qué es lo que tenemos aquí en la gráfica de nodos. ¿Ok? Vamos a regresar a lo que es la composición del vector y vamos a darle forma a este sólido. ¿Ok? Recordemos que queremos crear un océano y en este caso vamos a crear un océano a base de vectores circulares. Entonces simplemente yo voy a seleccionar este sólido, que por cierto vamos a denombrarlo como vector circular. Y le vamos a colocar un operador, ¿ok? De máscara y vamos a escoger lo que es rectangular max. O, perdón, mil disculpas, vamos a escoger lo que es elliptical max, ¿ok? Rectangular nos va a dar una forma rectangular. En este caso, como estamos buscando obtener lo que es un círculo, lo apropiado sería seleccionar esta opción. Entonces seleccionamos lo que es elliptical y vamos a darle doble clic a lo que es la composición. Entonces de modo que acá ya tenemos lo que es este vector creado. Vamos a ampliar la máscara para poder tener esta forma en la mayor cantidad y en el mayor espacio posible del sólido que hemos creado. Simplemente me voy a escala y estoy escalando la máscara más no el sólido creado, ¿ok? Y ahora voy a hacer lo inverso, voy a irme nuevamente a composición y una vez que la máscara esté escalada de este modo, fíjense bien que si yo lo selecciono el vector, ya tendríamos la mayor información ahí. Entonces voy a achicar lo que es este vector porque vamos a crear una animación de oleaje. ¿Ok? Entonces probablemente yo achique este vector a 72 o incluso más, probablemente a 65, para tener el vector con cierto espacio en el cual se pueda desplazar. Ok, entonces aquí es donde vamos a trabajar ya lo esencial, lo que son las expresiones dentro de Combustion. Realmente esto es una parte muy perdida del Combustion, sin duda alguna es algo que nosotros vamos a estrenar, podríamos decir. Y bueno, me costó mucho de construir lo que son algunos sistemas de expresión. Entonces yo creo que muchas personas o la mayoría de gente que está viendo este curso ya tiene una idea de lo que es la expresión. ¿Okay? Todos ya tienen una idea porque alguna vez han escuchado de este tema en lo que es el After Effects. Entonces, bien, yo creo que a los que no sepan que es una expresión, se le puede decir de algo, se le puede resumir de una sola palabra, ¿ok? Expresión es animación automática. Bueno, yo lo defino así, hay muchas definiciones, pero para mí expresión es animación automática. Entonces lo que vamos a hacer es eso, crear una animación automática, ¿ok?
Entonces las expresiones del Autodesk Combustion trabajan, ¿ok? Trabajan casi igual a las del After Effects. El mecanismo obviamente es distinto. El momento de colocar las expresiones son distintas, pero las funcionalidades en general son casi las mismas. Entonces si tú tienes experiencia con After Effects en expresiones, en Combustion de igual forma es muy probable que las tengas, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar a crear esta expresión. La expresión se puede crear en cualquier atributo, ¿ok? Esto es muy importante. La expresión se puede crear en cualquier atributo, sea un atributo de escala, un atributo de operador, en lo que sea, un atributo en el cual se pueda modificar algo. En primer lugar vamos a irnos al timeline y voy a ajustar un poco lo que es el sólido que he creado. De hecho, el vector vamos a agrandarlo, ¿ok? Este solid. Yo quiero que empiece aquí y vamos a agrandar el sólido un poquito, todo esto. Ok, siempre recuerden que es muy importante que ustedes se enfoquen dentro de lo que es la línea de tiempo. Asegúrense de que todo esté de acuerdo a su tiempo. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso es buscar un movimiento de oleaje. Okay. Va a ser un movimiento muy básico porque son expresiones básicas las cuales vamos a aprender al día de hoy. En este caso supongamos que yo voy a seleccionar vector y voy a irme por ejemplo a lo que es compositing y voy a trabajar en la posición. Entonces supongamos que yo quiero crear una animación de este modo, o sea de que el vector tenga esta animación y de este modo yo pueda simular un oleaje. Esto lo podríamos hacer de forma manual con lo que es animación de keyframes, ¿ok? Pero lo adecuado sería hacerlo por expresión, porque al ser una expresión, si nosotros en algún momento quisiéramos ampliar la duración de esta animación, sin ningún problema podríamos hacer y la animación sería constante. Si nosotros quisiéramos ampliar la animación en modo animación de aquí, ¿okay? En modo keyframe por defecto, tendríamos que volver a hacer un cálculo. Entonces lo que vamos a hacer por eso, para eso sirven las expresiones, para tener una animación podríamos decir infinita o automática por siempre. Obviamente nosotros podemos decir automática hasta qué momento. Bueno, las expresiones funcionan de diferentes modos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es comenzar, ¿ok? Vamos a seleccionar el vector. Y lo más probable es que vayamos a lo que es el timeline, donde manejamos las coordenadas de manipulación. En este caso vamos a darle mayor espacio a lo que es el timeline porque vamos a escribir expresiones. Y bueno, es muy importante que nosotros tengamos un espacio bien amplio para poder desarrollarnos. ¿Cómo nosotros generamos expresiones dentro de Air Combustion? Bastante simple. En primer lugar debemos escoger lo que es un modificador que queramos tratar. Me refiero a lo que es en este caso una coordenada, ¿okay? Puede ser la posición, escala, dotación o, como repito, cualquier elemento que tenga estas características. Puede ser el elemento de un operador. Fíjense bien que no existen límites. Entonces en este caso vamos a querer modificar lo que es la posición Y, porque es la que nos podría dar este tipo de movimientos, ¿okay? Entonces para crear una expresión simplemente tenemos que seleccionar esa coordenada, darle anticlick y darle a lo que es Add Expression o añadir expresión, ¿okay? Fíjense bien que el Combustion de igual forma es capaz de importar expresiones, incluso de exportar. De hecho, las expresiones de Combustion son muy parecidas a las de Autodesk Flame. Entonces probablemente si alguno de ustedes trabaja con Autodesk Flame, ustedes pueden pasarse las expresiones por este medio, ¿okay? Es muy parecido la expresión del Autodesk Flame con la del Autodesk Combustion. Entonces vamos a darle a lo que es Add Expression y fíjense bien que nos va a salir lo que es un screen note o una notación o un elemento de notación donde vamos a poder generar la expresión. Okay, en este caso vamos a darle a ese elemento que nos ha salido, que debería de marcarnos la coordenada que tenemos sujeta, y si no marca nada no hay problema. De igual forma seleccionamos aquí
y vamos a darle a lo que es editar expresión y vamos a darle a lo que es multi, que nos va a permitir a nosotros poder ampliar el screen node de, bueno, screen node de esta expresión. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a empezar a generar las expresiones. En primer lugar, yo tengo acá lo que es una carpeta de referencia para crear las expresiones, porque lamentablemente el Combustion no tuvo una guía oficial para que nosotros podamos seguir la creación de expresiones. No tuvo una guía en la cual podamos tomar de base. ¿Okay? Entonces me costó mucho un poco de crear algunas expresiones y lo tengo acá de referencia. Como ven, acá tengo lo que es un par de coordenadas que nos van a servir para darle un movimiento aleatorio o wiggle, podríamos decir, o wiggle como se dice en After Effects, ¿no? Un movimiento aleatorio, un movimiento random. Entonces es lo que vamos a hacer. En primer lugar deberíamos escribir la expresión. En el Combustion las expresiones relativamente son sencillas de colocar, a diferencia de After Effects. Colocamos directamente lo que queremos hacer y colocamos directamente lo que es una cantidad de cual queremos que se manifieste. Entonces en este caso yo voy a copiar, por ejemplo, esta primera opción. ¿Okay? Vamos a darle a copiar y voy a regresar a lo que es el screen node de la expresión. ¿Okay? Simplemente aquí, edit expression, multiplicar o multi, creo que es la palabra, y vamos a copiar esta expresión. ¿Okay? Entonces luego lo que nosotros deberíamos hacer es darle separado y decirle una cantidad que nosotros queremos colocar. En este caso la cantidad lo presentamos con lo que es el igual. O sea, le decimos, por ejemplo, animación va a ser igual a tal cantidad. ¿Ok? Entonces en este caso probablemente yo pueda trabajar una cantidad mínima. En este caso, por ejemplo, le puedo poner espacio. Siempre es importante que después de colocar este signo de igual haya un espacio y le puedo colocar una cantidad con el cual trabaje. ¿Ok? Puedo ponerle 5.00 y al final de colocar la variable, yo siempre una expresión debo terminarla con lo que es un punto y coma. ¿Ok? Es muy importante que ustedes terminen una expresión con un punto y coma. Si no existe un punto y coma al final, la expresión no va a funcionar. Entonces fíjense bien que estamos empezando ya a colocar nuestras primeras expresiones. Vamos a seguir guiándonos aquí un poco sobre lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, tenemos acá lo que es frecuencia, magnitud, tenemos lo que es bobset, tenemos también otra frecuencia de otro movimiento que pueda adoptar lo que es este elemento que hemos creado, ¿no? Entonces acá de igual forma voy a copiar lo que es a frecuencia, o simplemente yo puedo escribir aquí, ¿okay? Edit expression, multi, y yo puedo poner siempre con el enter, por ejemplo, a frequency. ¿Okay? Y de igual forma le tengo que colocar una variable. El igual va a ser igual, por ejemplo, la frecuencia puede ir igual a 5 de igual forma, .00, y siempre que terminemos volvemos a dar con lo que es un punto y coma. Entonces ya estamos empezando, como ven, a colocar las primeras expresiones. En este caso le estamos dando la frecuencia con la cual va a generarse la animación. Vamos a ver qué más podemos extraer de esta carpeta de expresiones. Bien, tenemos acá, por ejemplo, lo que es magnitud, que de igual forma nos va a permitir darle, en este caso, de dónde a dónde es que va a ampliarse lo que es esta animación. Entonces en este caso no voy a perder el tiempo, y voy a escribir lo que es magnitud. Vamos a copiar esta propiedad, ustedes pueden escribirlo, no hay problema, o si desean de igual forma podemos escribir magnitud simplemente acá. Volvemos a darle enter y ponemos nuevamente a, siempre inicien con mayúsculas, ok, magnitud igual, por ejemplo, a 8.00 y terminamos la expresión con un punto y coma. Entonces acá ya le estoy dando, por ejemplo, la magnitud que va a tener este elemento al moverse. Son cosas bastante sencillas, como ven.
Bien, vamos a copiar todo directamente, todos estos primeros elementos desde lo que es Bobset, ¿okay? Para no perder el tiempo escribiéndolos. Yo les voy a dejar esto probablemente en la barra de comentarios para que ustedes lo puedan copiar sin ningún problema. Entonces vamos a seleccionar todos estos elementos, copiar. Vamos a irnos a lo que es Edit Expression, Enter, y vamos a pegarlos ahí. Entonces, de modo que ya tenemos estas magnitudes creadas, simplemente deberíamos de cambiar las variables. El Combustion tiene una tendencia de siempre, luego de colocar una expresión, colocar lo que es esta programación básica, podríamos decir, ¿ok? Que es todo lo que estamos usando en este caso. Por ejemplo, estamos usando magnitudes, frecuencia, entonces acá nosotros debemos decir qué cosas son las que estamos utilizando. Y bien, esto de igual forma yo se los voy a dejar aquí en la barra de comentarios o en una carpeta para que ustedes lo descarguen, y vamos a darle en este caso copiar de igual forma para no perder el tiempo escribiendo, Edit Expression, y vamos a irnos al último que hemos colocado. Vamos a darle uno de espacio, ¿ok? Y vamos a colocar lo que es estos elementos. Una vez que tengamos todo esto generado aquí, lo que vamos a hacer es simplemente esperar a que este botón se encienda. De este modo nosotros nos aseguramos de que esta expresión sea válida. En este caso sí ha sido válida, ¿okay? Por eso se ha puesto verde. Si su expresión se coloca, ¿okay?, este botón en un color rojo, significa que han colocado algo mal o algo han escrito de forma irregular. Entonces siempre tengan en cuenta comenzar las expresiones con lo que son mayúsculas, ¿ok? Primero la coordenada y luego el nombre que se quiere generar. Entonces vamos a ver que la expresión funciona. Yo siempre, después de una expresión colocada, le doy Enter y nuevamente le doy clic aquí para que me calcule lo que es la expresión, ¿ok? Entonces acá probablemente aún no vemos nada porque aún nos faltan colocar algunas cosas. Y vamos a configurar las partes finales, ¿no? Por ejemplo, bueno, el home, yo puedo seguir colocando acá la expresión observe. De igual forma yo le puedo dar una variable muy parecida a la que hemos puesto arriba, en este caso 4. Frecuencia, de igual forma puedo ir trabajando con 1 menos 4. Magnitud yo puedo trabajar con 7. Offset set yo le puedo poner por ejemplo 5. Frecuencia 5 y magnitud 5, ¿no? Vamos a separar siempre con puntos, no se olviden. Y bien, nos vamos a la última escritura y debería de aparecernos lo que es link, ¿ok? Entonces una expresión de este modo así debería de funcionar. En este caso parece que hemos colocado aquí algo mal. Vamos a editar porque no me está soltando. Bueno, no me ha soltado las coordenadas, no entiendo por qué. Vamos a darle 4 simplemente para ver el funcionamiento. Esta es una falla que siempre tiene el Combustion al momento de colocar expresiones, ¿okay? Esperamos a que esté en verde y debería de estar colocada la expresión. Entonces fíjense bien que ahora sí la expresión ha sido aceptada. Simplemente deberíamos de esperar a que se ponga el verde. Bueno, a veces si hay una falla en el Combustion no lo se conoce, tarda en conocer ciertas expresiones que nosotros coloquemos. Entonces acá hemos colocado una expresión sencillita, que es una expresión donde nos permite crear un movimiento irregular, ¿ok? Vamos a estirar para ver toda la animación, que nos permite crear lo que es un movimiento irregular. Entonces este movimiento irregular va a ser creado por siempre, ¿ok? O si nosotros, por ejemplo, esta composición de 8 segundos queremos ampliarla a 20 segundos, sin ningún problema la ampliamos y la expresión, la animación que tiene este elemento se va a seguir animando sin la necesidad de que nosotros entremos y volvamos a calcular la expresión o volvamos a calcular lo que es una animación. Entonces realmente las expresiones son una cosa muy importante dentro del Autodesk Combustion. De igual forma podemos colocar luego de estas variables, por ejemplo, podemos decirle en qué minuto esto probablemente debería determinar. ¿Ok? Eso probablemente lo veamos en otra clase. Pero bueno, ya tenemos acá la expresión básica animada.
Entonces fíjense bien que acá conseguimos diferente movimiento. Probablemente vamos a empezar a modificar un par de movimientos porque esto es muy seco. O sea, hay un momento en que se para de forma seca, ¿no? Aunque bueno, de todos modos luego vamos a duplicarlas y probablemente no notemos las fallas. Pero igual, vamos a darle acá Edit Expression. Y por ejemplo, para que no sea muy igual, yo puedo darle acá 6. ¿Okay? Porque acá he puesto variables muy parecidas. 7, 6, 4, por ejemplo 2. Y aquí le puedo dar 3, ¿no? Entonces esperamos a que esto se ponga verde. Enter. Y nuevamente le voy a dar verde. Vamos a ver si lo ha reconocido. Sí, lo ha reconocido esta vez, ¿ven? Ha reconocido los cambios que hemos colocado en nuestra expresión, lo cual está bien. Entonces ahora deberíamos de ver una animación más calmada, ¿ven? Una animación mucho más suave. Bueno, ustedes pueden determinar la animación que va a tener esto. Como les repito, lo que estamos buscando es crear un océano a base de estos vectores circulares. Entonces probablemente si tú quieres buscar un océano con calma, estaría bien algo como esto. Si quieres buscar un océano más violento, podríamos sin ningún problema en cualquier frame posicionarnos y volver a editar lo que es la expresión. Acá por ejemplo puedo darle 7, calculamos y esto debería de ser probablemente más brusco, más amplio, ¿ven? Vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Edit Expression, magnitud es B. Yo creo que la magnitud B está probablemente abajo. Vamos a darle 8. Venimos aquí. Ok. Calculamos. Veamos que se ponga ver. Enter, verde. Entonces acá ya tenemos, como ven, otra. Bueno, ya tenemos otra clase de movimiento, ¿no? Perfecto, entonces fíjense bien que de este modo hemos creado ya una animación automática. Nosotros ya tenemos esta primera expresión que puede servirnos para muchas cosas. ¿Ok? Y esta misma expresión que hemos creado el día de hoy la podemos colocar a cualquier otro eje. Por ejemplo, si yo quiero irme a lo que es el eje de escala. ¿Ok? Yo quisiera irme al eje de escala. Sin ningún problema yo puedo probablemente editar... puedo sin ningún problema editar lo que es esta expresión. Puedo seleccionar todo. Puedo darle en lo que es copiar. Y puedo irme a lo que es en este caso, escala. Y pegar esa expresión ahí. Puedo darle por ejemplo Add Expression. Y puedo colocar la expresión que ya hemos creado. Entonces de este modo deberíamos de tener, por ejemplo, no hemos calculado aquí. ¿Okay? Edit Expression. Esperamos a que calcule. Y en este caso podríamos generar, como ven, todo tipo de cosas con las expresiones. Probablemente aquí esté muy fuerte lo que es esta opción. Entonces yo podría editarle acá, por ejemplo, a 2, a 1, a 2, a 4, a 5, ¿no? A 2, a 1. Entonces fíjense bien que esta expresión que hemos construido el día de hoy nos sirve para muchas cosas. Calculamos. Y bueno, ya tenemos otra clase de animación. ¿Okay? En este caso solo nos interesaba animar lo que es la posición Y, o sea, para que vaya hacia arriba abajo. Entonces la escala no nos interesa. Pero bueno, ya se han dado cuenta de que nosotros esa expresión lo podemos generar en cualquier atributo que nosotros coloquemos. Ya que es una expresión global. En este caso vamos a eliminar la expresión porque no nos interesa. Probablemente volvamos a calcular esto. Ok. Y bien, voy a eliminar esto de acá, DLT. Entonces, bueno, nos quedamos con lo que es esto. Ya tenemos acá lo que es nuestro gráfico animado. Yo puedo ahora sin ningún problema escalar o posicionar el gráfico. Ok, la expresión va a seguir funcionando. Obviamente, dependiendo de dónde lo coloque, probablemente haya más velocidad porque esto está respetando ciertas coordenadas que hemos colocado. ¿Okay? Sección C, sección A, entonces si yo lo alejo, la animación sería más rápida ahí. Si yo lo pongo en el centro, acá la animación sería más lenta, ¿no? Entonces son muchas cosas que influyen. Bien, vamos a escalar este gráfico un poquito aquí. Podemos irnos a lo que es Composite, escala. Y sin ningún problema yo puedo escalar y seguir manteniendo lo que es esa animación. No existe ningún problema.
¿ok? Bien, entonces este gráfico ya animado lo vamos a llevar a lo que es nuestra composición principal. Para eso simplemente nos vamos a lo que es gráfica de nodos, ¿ok? Y bien, colocamos lo que es el graphic aquí, ¿ok? Colocamos este gráfico, o en este caso toda la composición, lo colocamos en lo que es compositing final. De este modo yo ya tengo el gráfico animado en esta composición y ya puedo trabajarlo como yo desee. Vamos a eliminar lo que es el barco momentáneamente. Vamos a seleccionar el vector del barco, que es este, y nos vamos a interesar únicamente en seguir recreando lo que son nuestro océano, nuestro fondo oceánico, con este tipo de gráficos en movimiento. Entonces simplemente yo acá, por ejemplo, puedo sin ningún problema escalar, controlarlo y llevarlo al espacio 3D. Si yo me voy, por ejemplo, a el espacio 3D, y este fondo vamos a eliminar, por ejemplo, fíjense en que la expresión sigue funcionando. ¿Ven? No hay ningún cambio. O sea, realmente, como ven, la expresión es algo muy poderoso. Esto nos sirve para crear muchas cosas. Bien, vamos a regresar donde estábamos y vamos a empezar a crear el fondo oceánico. Entonces yo voy a irme a lo que es escala y voy a, por ejemplo, escalarlo 50%, una mitad más pequeño, y yo voy a posicionarlo, por ejemplo, acá, y voy a ver cómo me va la animación. Entonces, como ven acá, veo que la animación me está yendo bien. Probablemente voy a detoquear un poco la frecuencia con la cual está moviéndose este gráfico, porque está muy violento. Entonces yo voy a irme a lo que es simplemente el vector, nuevamente a esa composición vectorial, ok, composición aquí, y voy a volver a ajustar un poco esta expresión. Entonces probablemente la frecuencia lo ven mucho, aquí la frecuencia está demasiado, probablemente a 4, frecuencia de aquí también a 3, frecuencia de aquí, bueno, pues 2, ok. Nos vamos hasta abajo, esperamos que calcule, enter, y le damos. Entonces esta animación debería de ser más suave, y parece que sí lo es. Vamos a ver. Como ven, ahora ya es más suave el movimiento, ¿no? Bien, entonces ya modificado esto, simplemente nos vamos a lo que es composición, ok, y empezamos a generar lo que es nuestro fondo oceánico. Simplemente ahora yo voy a seleccionar el vector que hemos creado. De hecho, en este punto voy a guardar el proyecto. Siempre es bueno guardar el proyecto por si acaso, ¿ok? Vamos a llamarle, por ejemplo, acá Motion Graphics, ¿ok? Y bien, vamos a empezar a seleccionar en este caso lo que es el vector y vamos a duplicarlo. Ups. Vamos a duplicarlo. Entonces fíjense bien que ya tengo dos vectores, y lo que voy a hacer simplemente es seleccionar el segundo vector y lo voy a posicionar y cambiar probablemente de tamaño, ok. Y esto sigo haciendo lo mismo. Voy a volver a duplicar esto, duplicar, y esto, por ejemplo, lo puedo dejar ahí. Y ahora simplemente puedo seleccionar los tres elementos y duplicarlos a la misma vez, o si no, duplicar uno por uno, ¿no? La idea sería esa, que empecemos a duplicar hasta completar el fondo o un fondo oceánico que nosotros creamos. Por ejemplo, puedo colocar esto acá, puedo crear olas más grandes sin ningún problema. Y una más. Por último, lo que vamos a hacer es reajustar la animación total. Vamos a seleccionar la composición en total, controls, y vamos a reducir el tiempo probablemente a 6 segundos, ¿no? Voy a bajar la resolución para poder hacer un preview mucho más visible. Entonces fíjense bien que acá todos van
de la mano. Esto, bueno, de hecho nos puede ayudar por un movimiento de cama a nubes, ¿no? Pero lo que buscamos es la animación de agua. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poco el tiempo de cada uno, ¿ok? De uno, bueno, de uno con otro, para que tengan la tendencia de tener diferente tipo de movimiento, ¿no? Para que tengan otro tipo de movimiento y así se puedan diferenciar uno del otro. Simplemente voy a calcular la posición. Y ven, fíjense bien que ya hemos creado algo como esto. Bueno, bastante sencillito. Y fíjense bien cuál es la maravilla de las expresiones, ¿no? Y bueno, estamos rescatando expresiones perdidas del Autodesk Combustion. Realmente Combustion es un software increíble, muy potente y hermoso. Bien, vamos a darle los acabados finales a esta escena. Vamos a volver a importar, de hecho voy a guardar esto nuevamente, y vamos a volver a importar lo que es ese vector que yo tenía aquí. Le vamos a dar Wall Space. La calidad lo voy a subir un poquito más a medio, ¿okay? Y bueno, vamos a conectar lo que es este gráfico aquí. De hecho aquí les voy a enseñar un truquito, que fíjense bien que acá nosotros tenemos todo esto desordenado. Bueno, obviamente nosotros podemos irnos acá y ordenarlo, no hay ningún problema. Pero si ustedes, por ejemplo, se les hace tedioso ver todos estos elementos, podemos agruparlos en un solo nodo. Creo que ya lo hemos visto en otra clase, ¿no? Pero bueno. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a darle aquí información para diferenciarlo, para ver que es un nodo principal. Y lo vamos a conectar a la composición final. ¿Okay? Vamos a regresar a la composición final. ¿Y cómo eliminamos el fondo blanco? Bueno, en este caso vamos a hacerlo de la forma más cotidiana, que va a ser simplemente multiplicándola, ya que es un vector que no necesita mucho detalle. Entonces simplemente selecciono lo que es, en este caso, vamos a ponerle aquí de nombrar vector barco, ¿no? Vamos a darle aquí y yo puedo darle en lo que es layer, o en este caso surface, y le voy a dar que multiplique. Entonces de ese modo yo estoy suprimiendo los blancos y me quedo únicamente con ese color. Bueno, vamos a seleccionar lo que es este elemento, ¿ok? Y simplemente vamos a reposicionarlo. Podemos reescalar este elemento y podemos crearle lo que es una animación barco, por ejemplo ahí. Vamos a ampliar la escala de este vector, porque fíjense ustedes que acá es bastante pequeño. Entonces simplemente yo amplío y ya tengo el vector en toda la línea de tiempo, ¿no? Bien, seleccionamos lo que es el vector, controles, que de igual forma podemos hacerlo directamente aquí, ¿no? Podemos irnos a lo que es traslación. En este caso puedo irme a lo que es posición X y le voy a dar add key, ¿ok? Que es añadir keyframe. Entonces yo luego me selecciono o me dirijo a otro punto y lo deposiciono. Y vuelvo a crear lo que es un keyframe. Entonces ya tengo... Bueno, no me creó la transición, que extraño. Bueno, vamos a hacerlo esto de forma manual. Vamos a irnos a lo que es animación. Seleccionamos el barco, obviamente animación aquí. Posición, y aquí deberíamos... Wow. Hemos dicho que esto va a ir de aquí. ¿Okay? Aquí ahora sí tenemos ahí la slime ya creada. ¿Okay? Podemos trabajar esta animación, recordemos, en el graphic, donde deberíamos de ver la curva que nos da la animación. Y bueno, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos. Vamos a darle un poquito más de originalidad de esta animación, porque fíjense bien que ya tenemos la animación del agua, pero no tenemos acá la animación de lo que es el barco. ¿Ok? Entonces yo probablemente lo que haga es generarle una expresión a lo que es el barco.
Simplemente voy a trasladarme nuevamente a lo que es la expresión de uno de los vectores que tengamos aquí. ¿Okay? Simplemente, por ejemplo, bueno, me voy acá a vector, composición, y aquí voy a seleccionar esta expresión y la voy a colocar al barco. Simplemente selecciono toda la expresión, copiar, ¿ok? Me voy a lo que es composición principal, y al barco en este caso se lo voy a colocar en lo que es no, yo qué sé, dotación probablemente, la dotación Y, ¿no? Dotación Z, ¿no? Para que tenga una animación de oleaje. Entonces simplemente selecciono esta dotación, me voy a lo que es añadir expresión y voy a copiar la expresión que hemos generado. Bueno, aunque debería de ser distinta, pero bueno, va la idea. Vamos a darle aquí expresión, no la aceptó. Vamos a esperar a que haga la lectura, enter. Miren, la clase de contenido que hemos creado aquí, ¿no? Vamos a calcular esto probablemente aquí. Edit. O bueno, podemos evitarnos todo eso. De hecho, vamos a suprimir y vamos a generar la misma expresión. Que ya, a ver, Combustion a veces guarda la expresión. Entonces simplemente voy a lo que es expresión browse. Voy a generar lo que es una animación probablemente random. Le doy OK. Vamos a volver a generar esta expresión. Vamos a editar, modificar algo. El problema es que acá no tenemos mucho. Esta es una expresión mala. A las muy malas vamos a tener que hacer la expresión desde cero nosotros. Sí, vamos a tener que hacer la expresión nosotros mismos, o podemos simplemente generar la animación, pero lo ideal sería hacer la expresión. Vamos a volver a eliminar y copiar, y vamos a modificar acá esto a lo mínimo. 3, vamos a ver acá 7, 2, 1, expresiones básicas y mínimas. Probablemente algunas tengamos que desactivarlas, ¿no? Esperamos a que calcule. Lo que he hecho acá es únicamente traer la expresión que tenía el vector circular y lo he copiado al barco, y lo que he hecho es modificar, ¿ok, chicos? Bueno, acá ya tenemos algo un poco más suave, pero esto se sigue yendo de ritmo. Ya estamos llegando a la parte esencial, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que está fallando aquí. Lo ideal sería de que, de hecho, vamos a ver qué pasa si acá yo pongo 0. De hecho, esta es la que le da the expression. Esta es la que le da. Bueno, esto debería de ir más o menos así. Qué extraño. Bueno, simplemente vamos a seleccionar el barco, lo vamos a poner atrás de los vectores. Y fíjense bien que acá tenemos algo por acá. Vamos a bajarle la frecuencia de todos modos. Vector. Yo puedo darle más escala. Vector. ¿No? Probablemente tenga que seguir modificando aquí. Edit expression. 20. Magnitud de 20. Esto es lo que le hace dotar, ¿no? Bueno, vamos a entonces a darle como está. Bueno, todo esto se trata más que de nada de toquetear, ¿no? Magnitud, probablemente acá de igual forma esta magnitud lo bajemos 0.10. Veamos cómo nos va con estas nuevas coordenadas. Bueno, fíjense bien que va a estar un poco más suave.
Vamos a... Ya les digo yo que llevar expresiones es algo avanzado, entonces probablemente ustedes estén perdidos. Pero bueno, acá tienen el tutorial, ¿no? Para verlo una y otra vez. Bien, vamos a seleccionar el barco. Las oleadas probablemente estén exageradas, el tamaño. Aunque lo que estamos buscando es crear una animación más irregular, ¿no? Bueno, puede funcionar de todos modos. Bien, algo más que podamos colocar, probablemente un textito. Ok, o... Bueno, en primer lugar trabajemos en un sol. Vamos a crear lo que es un sol para que esto tenga mucho más atractivo. Control N, vamos a crear lo que es un solid. Aunque a la composición en general le podríamos poner, de hecho es lo adecuado. Vamos a darle entonces composición, de hecho vamos a guardar esto, salvar composición. Y vamos a crear sobre esta composición lo que es un optical flares. Y déjenme acordarme dónde están los flares aquí porque tiempo que no entró al combustion, ¿no? ¿Dónde están los flares? 3D bots, 3D lens flare, ok. Doble clic aquí y vamos a crear como un sol imaginario, ¿no? Sol bonito, elegante. Probablemente, yo que sé, pueda trabajar con un sol como este. Pueda crear una animación. Vamos a darle aquí, animate. Vamos a animar el axis de este flare. ¿Ven? Bastante simpático, ¿verdad? Bueno, vamos a crear ahora lo que es una corrección de color. Operador, corrección de color. Y bueno, como ven, estas son cosas sinceramente avanzadísimas dentro de lo que es el combustión. No tendría por qué mentirles. Estas son cosas realmente poderosas y avanzadísimas dentro del combustión, ¿no? Vamos a trabajar en la corrección de color. Y como les decía, estas son cosas bastante avanzadas dentro del combustión. Vamos a ver aquí para que tenga bonito acabado. ¿Qué tal? Fíjense bien cómo la corrección de color ha cambiado el look total. Este sol probablemente esté muy grande. Y podemos incluso animar el sol un poco. Estos ya son acabados finales de todos modos, ¿no? Acá tenemos el sol animándose, el barquito pasando. Y bueno, ya depende de ustedes hacer algo más. Colocarle un textito por ahí, ¿no? Podemos colocarle un texto que diga Autodesk Combustion Expressions. Bueno, cosas realmente que ya vale la pena que ustedes trabajen, ¿ok? Yo creo que en esta clase hemos conocido, bueno, una parte muy poco hablada de Combustion, por no decir totalmente perdida. Y ni siquiera hay tutoriales en inglés. De hecho, este es el único tutorial que probablemente encuentren hasta el momento de expresiones. Ya les digo que me costó mucho un poco entender y de crearlas, ¿no? Pero bueno, chicos, esto sería todo. Si les ha gustado, por favor, no duden en dejarme su like, realmente dejar el botón me gusta, por favor. Realmente a mí me agrada y me va a motivar a seguir haciendo este tipo de tutoriales. No olviden de comentar y por supuesto de suscribirse a nuestro canal gratuito de YouTube. De igual forma no olviden de darse una pasada por nuestras redes sociales, donde colocamos siempre información importantísima. De igual forma no olviden en solicitar más tutoriales de Combustion, ¿ok? Hagamos que Combustion sea nuevamente, aunque sea por pocos, conocido, que sea un software conocidos por muy pocos, pero bueno, la idea sería de que
combustión vuelva a nacer de las cenizas. Entonces, en esta asignación nos hemos introducido a lo que son las expresiones básicas, donde hemos aprendido a crear lo que es una animación como esta. Esencialmente hemos aprendido a animar de forma automática un vector, que en este caso son las cosas blancas que ustedes están viendo aquí, que nos va a permitir simular agua, ¿no? Bueno, de un océano a lo de gráfico. Bueno, chicos, entonces yo ya me estoy despidiendo hasta la próxima semana. Muchas gracias por ver este tutorial y recuerden suscribirse y dejar su like.